En esta presentación trataremos los elementos potasio, calcio y magnesio, también llamados elementos básicos. Comenzaremos por el potasio, que es un macroelemento esencial que generalmente agregamos en la fertilización básica para los cultivos. Trataremos en esta presentación el siguiente contenido. Vamos a ver el ciclo del potasio, tanto en el suelo como en la parte aérea, las formas y funciones en la planta, los síntomas de deficiencia, cómo es el transporte hacia las raíces, las formas del elemento en el suelo, cómo es la disponibilidad para las plantas y qué factores la afectan, cuáles son las posibles pérdidas del elemento en el sistema, las fuentes, cómo podemos aportar el elemento y finalmente cómo es la extracción o remoción del potasio por el cultivo. Los conceptos que estamos dando acá son generales y no aplican a suelos o cultivos que tengan requerimientos especiales. Vamos a hablar ahora del ciclo del potasio. Podemos comenzar el ciclo por cualquier parte, pero vamos a hacerlo por aquel que está en la solución del suelo, porque es la fracción crítica, ya que es de allí de donde se abastecen las plantas, como hemos explicado para otros elementos. Este potasio en la solución del suelo está en forma catiónica con una carga positiva y se abastece a través de un proceso de intercambio por las formas que están retenidas en la fracción coloidal del suelo, que se ve acá a la derecha con estas líneas punteadas. Esta fracción coloidal está compuesta por la materia orgánica y minerales secundarios del tipo arcilla. El proceso de intercambio es reversible y se llama adsorción cuando los iones pasan de la solución del suelo a la fase cambiable y desorción cuando pasan de la fase cambiable a la solución. Y esta es la forma como se abastece la solución del suelo del elemento potasio. Algunos minerales pueden retener el potasio de forma no intercambiable inmediatamente. El proceso se denomina fijación y es opuesto a la liberación. La diferencia de los procesos de absorción-desorción con los de fijación-liberación es que estos últimos son más lentos. El potasio que estaría en equilibrio a través de esos procesos es el que denominamos no intercambiable y pudiera ser una fuente de abastecimiento de potasio a mayor plazo. La mayor parte del potasio en los suelos está en forma de minerales primarios, feldespatos o micas, los cuales al meteorizarse liberan potasio a la solución. Este proceso es todavía más lento que los que mencionamos anteriormente de fijación-liberación. Este potasio meteorizado también puede ser fijado. La otra fuente de potasio son los abonos orgánicos y los fertilizantes industriales, los cuales detallaremos más adelante. Por otro lado, el potasio puede ser retirado del sistema a través de la cosecha. Otra parte puede salir por los residuos de cultivo si es que estos no se incorporan al suelo. Finalmente, los procesos de pérdida más importantes son la lixiviación, es decir, la pérdida en profundidad, y por escorrentía y erosión, ya sea disuelto en el agua o en las pérdidas de suelo. Este sería el ciclo y vamos a ver cada uno de esos componentes en forma individual. Vamos a hablar ahora de las formas de potasio en la planta. La planta lo toma como ion potasio con una carga positiva. Dentro de la planta, el potasio está en solución en forma iónica o retenido en las cargas negativas de las superficies de los tejidos. No forma aminoácidos como el nitrógeno o el azufre, ni tampoco de otros compuestos dentro de la planta, sino que está circulando dentro de ella. Las concentraciones en el tejido son muy variables, en un rango que va desde 0,5 hasta 6% en base seca. Dentro de la planta, el potasio cumple funciones principalmente relacionadas con la concentración iónica de las soluciones dentro de la célula. La presencia de potasio permite mantener algunas concentraciones que se relacionan con procesos específicos dentro de la planta. Por ejemplo, en la fotosíntesis, el potasio regula la apertura y cierre de los estomas y por lo tanto regula la absorción de CO2 por parte de las plantas. En la síntesis y el transporte a órganos reproductivos y de almacenamiento. Este es un transporte activo y el potasio es necesario para la síntesis de ATP, esencial para la translocación de azúcares. Una función importante del potasio es la osmorregulación, es decir,
la regulación del agua por las plantas por el cierre o apertura de los estomas. El potasio también contribuye en el balance de cargas. Como es un catión, balancea la carga del anión nitrato en la célula y es indispensable para que se mueva dentro de la planta. También contribuye con la turgencia de las células foliares, lo cual es importante para mantener la integridad y estabilidad de las células y cumplir con sus funciones. El potasio es esencial en casi todos los pasos de la síntesis de proteínas y la enzima responsable del proceso de la síntesis del almidón es activada por el potasio. Esto último es particularmente importante en cultivos que acumulan almidón como las musáceas, la caña de azúcar, papa, yuca, entre otros. En algunos cultivos donde por falta de potasio los azúcares no se pueden transformar en almidones, esa acumulación de azúcares pueda afectar la calidad de los cultivos. Y finalmente, el potasio tiene un rol importante en la activación de muchas enzimas. Como se mencionó anteriormente, la fotosíntesis particularmente responde a los niveles de potasio, como se ve en esta figura. Tenemos acá en el eje de las Y la acumulación de CO2 y en el eje de las X el potasio en el tejido. A medida que el contenido de potasio es mayor, la acumulación de CO2 aumenta hasta un máximo. Esto puede ser debido a un aumento en la absorción de CO2, al aumento de la actividad de la ribosa bifosfato carboxilasa, que es la primera enzima que cataliza la asimilación de CO2 en los precursores de los hidratos de carbono en las células, o también a través de la disminución de la respiración, especialmente de la respiración nocturna. A manera de síntesis, este esquema muestra la integración de todos los procesos donde está involucrado el potasio en la planta. Tenemos dos situaciones. La figura en blanco simboliza que hay suficiente potasio y la figura en gris simboliza cuando el potasio es deficiente. Si comenzamos en la parte inferior, en la toma de nitrato, un nivel suficiente de potasio favorece la toma de nitrato hacia las raíces a través de los procesos de absorción de agua, es decir, su movimiento desde el suelo al interior de la planta y luego dentro del tejido de las raíces en translocación por el floema. También es favorecida por el proceso que se mencionó de permitir el balance eléctrico y mantener la turgencia de la célula. El potasio también está afectando la fotosíntesis a través de la conductancia estomática, lo que afecta la salud de las hojas, la producción de fotosintatos, su transporte a través de la planta, ya sea a puntos de crecimiento o lugares de almacenamiento. Y todo esto se manifiesta al final en la producción o rendimiento, contenido de proteínas, longitud y calidad de la fibra, como sería el caso del algodón. Como vemos, el potasio tiene una acción múltiple en todos estos procesos que en última instancia se refleja en una mayor cantidad y calidad de los productos. Hay otro aspecto que no vamos a desarrollar en esta presentación que se refiere a la resistencia que proporciona el potasio a enfermedades de varios tipos producidas tanto por hongos patógenos como bacteriales. Los síntomas de deficiencia de potasio son variados. Vamos a ver algunos que se reflejan en las hojas, pero se pueden presentar en otras partes de la planta. En esta foto, por ejemplo, en cultivos de maíz, la deficiencia comienza por un amarillamiento en los bordes que avanza hacia el necrosamiento, comenzando por las hojas viejas de la planta, lo que es un indicio de su movilidad. La soya también tiene síntomas como el amarillamiento en los márgenes foliares, también se presenta en cacao y en musáceas el necrosamiento en los extremos de las láminas. En esta foto vemos los síntomas característicos en hojas de papa y de café. En la medida que la deficiencia es más severa, se pasa de amarillamiento a necrosamiento. En frutos de tomates y cítricos, la deficiencia afecta el crecimiento y la calidad de los mismos. Ahora bien, ¿cuáles son las formas más importantes del potasio en el suelo? Esto es muy importante para entender su dinámica y la respuesta de los cultivos. El potasio generalmente se clasifica en 4 formas. El potasio en solución, en su forma iónica, que corresponde al 0,1 a 0,15% del total. El potasio intercambiable, con 0,5 a 2% del total. El potasio fijado,
que representa del 10 al 20% del potasio total, y finalmente el potasio mineral, que es el de mayor proporción, con 80 a 95% del potasio total. En este esquema se representan las 4 formas de potasio que acabamos de mencionar. Vamos a hablar ahora de cada una de las formas de potasio. El potasio en solución se encuentra en equilibrio con las otras formas de potasio. La transferencia a las raíces se realiza principalmente por 2 mecanismos: difusión y flujo de masas. La difusión, como hemos mencionado en otras clases, ocurre a distancias pequeñas y responde a gradientes de concentración del elemento. Se ha conseguido que este mecanismo es el responsable de alrededor del 90% de los requerimientos de potasio de la planta. Esto está relacionado con la baja disponibilidad de potasio para los cultivos en suelos secos y fríos. Por su parte, el flujo de masa es aquel movimiento que acompaña el movimiento del agua libre en el suelo. Este mecanismo es el responsable de alrededor del 10% de los requerimientos de potasio de la planta y es importante bajo las siguientes condiciones: cuando se hacen aplicaciones de dosis altas de fertilizantes potásicos y cuando la mayoría del agua tomada por las raíces proviene de una zona recién fertilizada, es decir, que hay una alta concentración de potasio en el agua que están absorbiendo las plantas. Ahora, ¿cómo se transporta el potasio hacia las raíces? En esta foto, ustedes pueden ver a la izquierda las raíces normales a simple vista y en las de la derecha unas que fueron marcadas usando un isótopo de rubidio, que es un elemento que tiene un comportamiento parecido al potasio en las plantas y en el suelo, y que permite ver la zona de donde la planta absorbió la mayor parte de los nutrientes. Entonces, estas zonas blancas alrededor de las raíces fue donde se extrajo la mayor proporción de rubidio, pero sería similar para el potasio. Entonces, puede ver que la planta no extrae potasio a grandes distancias, sino más bien a unos pocos centímetros alrededor de las raíces. El potasio intercambiable es el que abastece la solución del suelo gracias al intercambio iónico en la fracción coloidal. En esta figura se indican los diferentes sitios donde puede estar ubicado el potasio en las arcillas. Estas estructuras horizontales de color gris corresponden a las láminas o capas que forman estos filosilicatos. Dependiendo del nivel de integración, se puede distinguir los distintos minerales: las micas, que están en la parte inferior, y las vermiculitas, que están más separadas porque tienen entre las capas cationes hidratados. Los símbolos de la parte inferior izquierda representan el potasio deshidratado, el potasio hidratado y cationes como el calcio hidratados. A medida que la distancia entre las capas es mayor, se puede conseguir entre ellas los cationes hidratados, y cuando las distancias son cortas, entre las capas conseguimos el potasio deshidratado. Además de la posición del potasio entre capas, existen 3 tipos adicionales de posiciones que puede ocupar el potasio. Una es en posición de borde, en los sitios donde estos silicatos están rotos. Otra es en posición de cuña, donde está el punto de separación entre las zonas de capas compactadas y las que están más separadas. Y finalmente están las posiciones planares, que están en la parte exterior, directamente sobre las superficies de la partícula. La parte que está expuesta al medio, en este caso, puede ser la solución del suelo. Entonces pueden ver cómo el potasio, ya sea en su forma hidratada o deshidratada, puede estar ocupando varias posiciones en la estructura de las arcillas y según el lugar que ocupen tendrán diferente disponibilidad o facilidad de acceso hacia la solución del suelo. Los suelos pueden diferir marcadamente en la capacidad que tienen de abastecer potasio a la solución del suelo. Esto es lo que se denomina capacidad amortiguadora del suelo y es un concepto muy importante para entender la disponibilidad de potasio para las plantas, ya que no es suficiente conocer la cantidad de potasio intercambiable que hay en un suelo, sino que también es necesario conocer la capacidad del mismo para reabastecer a la solución a los niveles que lo requieren los cultivos. Esta es una de las razones por las que con frecuencia, a pesar de que los análisis de suelo den resultados satisfactorios para potasio intercambiable, dentro de los cuales no esperaríamos respuesta a la aplicación del elemento, sin embargo, se ve respuesta, porque lo que está influyendo no es solamente cuánto hay de potasio, sino qué cantidad tiene el suelo o qué capacidad tiene el suelo para mantener una concentración adecuada en la solución.
Estos dos conceptos que se acaban de mencionar tienen sus nombres. La concentración de potasio que está en la solución se llama factor intensidad. Y cuando se habla de factor capacidad, nos estamos refiriendo a cuánto puede mantener el suelo ese potasio, qué facilidad o qué dificultad tiene para mantener o abastecer la concentración de potasio en la solución en la medida que las plantas lo absorben. Desde hace más de 50 años se conocen los llamados diagramas capacidad-intensidad o QI por sus siglas en inglés, los cuales expresan visualmente para un suelo dado la relación entre el compartimiento lábil, que es lo que llamamos capacidad, y el potasio en la solución del suelo o intensidad. En la figura tenemos un diagrama QI para dos suelos, el suelo A y el suelo B. Se puede ver en la curva qué pasa con el potasio intercambiable cuando cambia el potasio en la solución. Si, por ejemplo, se fertiliza y se aumenta el potasio en la solución de 1 a 2, o puede ser recíprocamente que por absorción en las plantas el potasio disminuya de 2 a 1. En la gráfica vemos que si cambia el potasio en solución de 1 a 2, en el suelo A, el potasio intercambiable cambia en esa proporción, pero en el suelo B cambia en una proporción menor. Por eso decimos que el suelo A tiene mayor capacidad amortiguadora que el suelo B. Se ha determinado que esta capacidad amortiguadora es proporcional a la capacidad de intercambio catiónico y varía también con la textura y con el encalado. Por ejemplo, el suelo A pudiese ser un suelo arcilloso y el suelo B un suelo arenoso. Vamos a detallar los parámetros del diagrama capacidad-intensidad o QI. Los diagramas QI dan una información más detallada sobre la dinámica del potasio en el suelo que una simple extracción para determinar potasio intercambiable. El análisis del diagrama nos permite conocer el estatus de potasio en el suelo, el número de sitios específicos para la absorción o fijación de potasio y la reacción del suelo ante la pérdida del elemento por lavado o por extracción por parte del sistema radical de las plantas. Para realizar el diagrama cantidad-intensidad, como la del ejemplo, se equilibra un determinado número de muestras de suelo con soluciones que tienen una cantidad constante de cloruro de calcio y cantidades crecientes de cloruro de potasio. El suelo reacciona ante estos cambios ganando o perdiendo potasio, lo que llamamos delta K, para alcanzar su relación de actividad de potasio característica, lo que llamamos RAK, que se expresa como la relación entre las actividades de potasio, calcio y magnesio. Entonces, graficamos el valor de delta K, que es el factor cantidad, contra el potasio en la solución del suelo, o relación de actividad de potasio, RAK, que es el factor intensidad. La curva debe mostrar dos regiones, una lineal con valores altos de RAK y otra asintótica a valores bajos de la relación de actividades de potasio. Los parámetros que podemos extraer del diagrama QI son RAK sub 0, que corresponde al RAK cuando el suelo no gana ni pierde potasio, es decir, que delta K es igual a 0 y representa el grado de disponibilidad de potasio cuando el suelo alcanza un equilibrio. En otras palabras, la concentración de potasio que el suelo mantiene en función a la cantidad de potasio intercambiable presente en el complejo. Este valor aumenta cuando se fertiliza y disminuye con la extracción por parte de los cultivos o por las prácticas de manejo como el encalado. También tenemos el delta K sub 0, que mide el potasio lábil o fácilmente intercambiable en el suelo y se obtiene de la prolongación de la porción recta de la curva y su intersección con el eje Y. Por otro lado tenemos el Kx, que se mide en la porción asintótica de la gráfica e indica el número de sitios específicos para potasio, que pueden calcularse por la diferencia entre el intersecto de la porción asintótica y el intersecto de la extrapolación de la porción recta. Y finalmente tenemos el CBPK, que indica la capacidad del suelo para mantener una concentración de potasio en la solución del suelo. Se obtiene de la pendiente de la porción recta de la curva y se asocia a la capacidad de intercambio de cationes.
Una CBPK alta señala una disponibilidad constante de potasio en el suelo durante largo tiempo, mientras que cuando el valor es bajo indica la necesidad de fertilizaciones frecuentes. Siguiendo con el potasio intercambiable, en esta figura tenemos datos concretos de la diferencia entre un suelo arenoso y un suelo arcilloso con relación al potasio en la solución alrededor de las raíces de maíz. En la línea superior del gráfico tenemos un suelo de 4% arcilla y en la línea de abajo un suelo con 21% arcilla. Como se fijan al principio del experimento, estos suelos tenían contenidos similares de potasio intercambiable, 0,17 centimol por kilo en el caso del suelo con 21% de arcilla y 0,37 centimol por kilo en el suelo con 4% de arcilla. Pero como se puede ver en el gráfico, si tomamos el valor de potasio a 2 centímetros de distancia, hay más potasio en solución, que es lo que está acá en el eje de las Y, en el suelo que tiene 4% de arcilla que en el suelo que tiene 21% de arcilla. Esto es lo que indica que hay diferencia en el potasio intercambiable entre los dos suelos, pero las diferencias son más notorias en el potasio que está en la solución. Esto se explica ya que el suelo más arenoso tiene menos sitios de absorción de potasio y por tanto hay una mayor proporción en solución. Hay que interpretar esto en función de la capacidad de intercambio catiónico, porque si esta capacidad es baja, como sería el caso del suelo arenoso, habría mayores posibilidades de que el potasio se pierda, en este caso por lixiviación, en comparación con un suelo que tenga una mayor capacidad de intercambio catiónico. Lo interesante de este ejemplo es que si solo tenemos en cuenta el contenido de potasio intercambiable, que en ambos casos está a un nivel bajo, tendríamos una visión muy parcial de lo que realmente está pasando en estos suelos. Hay un aspecto importante que se está tomando en cuenta últimamente en la evaluación de la disponibilidad de potasio y es el efecto del secado del suelo sobre el potasio intercambiable cuando analizamos las muestras a nivel del laboratorio. Esto se relaciona con saber a qué humedad se deben secar las muestras para analizar ese potasio intercambiable, porque se ha visto que la concentración de potasio varía según se haga el análisis en las muestras secas o en muestras húmedas. Lo que se ha conseguido a través de una serie de investigaciones es que la concentración de potasio intercambiable del suelo puede aumentar o disminuir al secar las muestras, según la mineralogía dominante, la concentración de equilibrio de potasio, y ahora vamos a ver lo que significa eso, y la desviación de la concentración de equilibrio al momento del muestreo de suelos. Trataré de explicar esto mejor con un ejemplo. En esta figura se presenta en el eje de las Y el cambio en el potasio intercambiable en el suelo y en el eje de las X la concentración de potasio intercambiable en el suelo cuando fue determinada en muestras húmedas. Esto quiere decir que estos valores de 0, 200, 400 y 600 corresponden al potasio intercambiable determinado en muestras húmedas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esas mismas muestras húmedas se analizaron después de secas? Lo que se ve es que hay una zona, la que está aquí encerrada en el elipse rojo superior, en la cual las muestras liberan potasio, es decir, que el potasio intercambiable medido cuando las muestras están secas es mayor que cuando las muestras estaban húmedas. La línea de equilibrio vendría a ser 0, ya que es lo mismo que la muestra esté seca a que si está húmeda. Por el contrario, hay un rango de concentración de potasio intercambiable en el que las muestras húmedas, al secarse, disminuye la cantidad de potasio intercambiable, es decir, que se estaría fijando potasio. Y esto es lo que vemos acá encerrado en la elipse roja pequeña de la parte inferior. Y hay un punto aquí que está identificado por la flecha, que es precisamente lo que se denomina la concentración de equilibrio. Y en este caso es 400 miligramos por kilogramo. Es decir, que a este nivel de potasio intercambiable determinado en muestras de suelos húmedas, la concentración de potasio medido en muestras secas no varía. Si la concentración es mayor o menor a esta concentración de equilibrio, se presentan variaciones en el potasio intercambiable determinado, lo que provocaría imprecisiones en la determinación. Esto, por supuesto, depende del tipo de mineral de arcilla presente en cada suelo.
Pero los efectos de la humedad no son iguales para todos los suelos. Estos varían con la textura. En esta figura pueden ver suelos de diferentes texturas. Franco, 3 suelos franco-limosos con diferentes contenidos de arcilla y un suelo franco-arcilloso. Si se fijan que al secar el suelo el potasio intercambiable sube, pero sube más en el suelo franco-arcilloso que en el suelo franco, por ejemplo. Este efecto del aumento del potasio intercambiable por los cambios de humedad del suelo puede ser explicado debido, por ejemplo, al agrietamiento de los bordes de las arcillas o a la exposición del potasio que está ubicado entre capas y por tanto a la liberación de potasio que está interlaminar y nosotros lo estamos midiendo como potasio intercambiable. Este aspecto que he mencionado tiene importancia en la determinación del potasio disponible para las plantas y que puede afectar la determinación de los niveles críticos para la fertilización de los cultivos. Y por tanto es necesario que se investigue más sobre estos aspectos. Hablaremos ahora sobre otra fracción del potasio en el suelo, que es el potasio mineral. Como les comenté anteriormente, los feldespatos y las micas son los principales minerales que aportan este elemento. En la figura vemos qué pasa con la mica, que es un mineral primario, a medida que se va meteorizando o alterando. Partimos en el ángulo superior izquierdo con una mica de estructura 2:1, donde el potasio está retenido como parte de la estructura. Este mineral no tiene capacidad de intercambio catiónico y se puede estimar que alrededor del 10% es potasio. A medida que la mica se va alterando por un proceso de alteración preferencial, lo que ocurre es que va entrando agua y se va perdiendo potasio gradualmente. Entonces estas capas se van abriendo y pueden entrar cationes hidratados, lo que va acompañado por un aumento de la capacidad de intercambio catiónico debido a que se van exponiendo superficies internas que serán usadas en procesos de intercambio, pero también disminuye el contenido de potasio en la estructura. Todo este proceso, que es muy gradual, hasta miles de años, se va perdiendo potasio, como vemos en la tercera estructura. Sigue aumentando la capacidad de intercambio catiónico y disminuyendo el contenido de potasio. El potasio que sale de la estructura ocupa diferentes posiciones y puede estar en forma intercambiable y no intercambiable, y eventualmente puede ser liberado a la solución del suelo. Como vemos en la última figura, al final de todo el proceso se forma otro mineral, en este caso, la vermiculita. En el proceso que mencionamos anteriormente, puede ocurrir que parte de ese potasio quede fijado, constituyendo lo que llamamos potasio no intercambiable, ya que está retenido con mayor fuerza y es de más difícil acceso. Cuando en el suelo hay arcillas de tipo 2:1, pueden ocurrir dos cosas. La primera, que se presenta en esta figura, es que dentro de las láminas de la estructura de los minerales filosilicatos se encuentran cationes hidratados que quedarían de forma intercambiable. Esta estructura ya la deben conocer, que es la típica de un mineral 2:1, porque cada lámina tiene 2 capas de tetraedro y una de octaedro. Y en el medio de estas dos láminas se pueden colocar cationes hidratados, que en esta figura están representados por los círculos rosados. Lo otro que puede ocurrir, como se muestra en esta figura, es que entre las láminas, en lugar de cationes hidratados, se pueda colocar el potasio, representado aquí por este círculo amarillo, que por su radio iónico encaja perfectamente en este espacio, lo que resulta en una mayor dificultad para salirse de la estructura, es decir, que queda retenido en forma más estable y no puede entrar y salir en forma intercambiable. Por eso se denomina potasio fijado. Pero esta fijación no es de tipo permanente, sino que más bien es de tipo relativa, ya que dependiendo del equilibrio que se mantenga en el potasio del suelo, puede ser liberado. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la disponibilidad de potasio para las plantas? Algunos de estos factores ya los hemos mencionado y solo vamos a recalcarlos. Tenemos el tipo y contenido de minerales arcillosos y la capacidad de intercambio catiónico, el contenido de potasio intercambiable, el contenido de agua en el suelo, la temperatura, las condiciones de aireación y finalmente el pH del suelo. Veamos ahora cada uno de estos factores por separado. Con relación al tipo y contenido de minerales arcillosos y la capacidad de intercambio catiónico, hay una progresión. Vermiculita es mayor que hemomorionita, mayor que micas y que caulinita. Las tres primeras, que son del tipo 2:1, tienen mayor capacidad de retener potasio que la caulinita, que es de tipo 1:1. A mayor capacidad de intercambio catiónico el suelo, mayor retención de potasio. Esto no quiere decir
que va a haber más potasio en la solución. Lo que quiere decir es que la reserva, que es el factor cantidad de potasio en los suelos donde predominan las arcillas de tipo 2:1, es mayor, pero no necesariamente el que está en la solución, que es lo que llamamos factor intensidad. Los análisis de rutina de muestras de suelo lo que miden generalmente es el contenido de potasio intercambiable como indicador de la disponibilidad de potasio para las plantas. El método más utilizado es la extracción con acetato de amonio a pH 7, 1 molar, aunque últimamente se ha estado usando en muchos países la solución MELIS 3 por ser una solución universal. Con estas soluciones, no solo lo que se mide es el potasio intercambiable, sino que también el que está en solución, pero la cantidad de este último es mucho menor. En esta figura, para un cultivo como el alfalfa, dependiendo del nivel de rendimiento que se busque, la cantidad de fertilizante a aplicar, que es la que tenemos acá en el eje de las Y, va a depender de la concentración que se determine de potasio intercambiable a través del análisis de suelo, que está representada en el eje de las X. Por ejemplo, si el análisis de suelo nos da un resultado de 60 miligramos por kilogramo de potasio intercambiable, a medida que el potencial de rendimiento de la alfalfa sube de 4, 6 a 8 toneladas, también va a subir la cantidad de fertilizante potásico requerido. Sin embargo, cuando llegamos a este valor de aproximadamente 165 miligramos por kilogramo de potasio intercambiable, no se necesita aplicar nada de potasio. Este vendría a ser el nivel crítico de potasio para la alfalfa en este suelo que colocamos como ejemplo. Como dijimos anteriormente, el contenido de agua en el suelo es un factor crítico porque el potasio se mueve por difusión principalmente, a distancias muy cortas y debido a gradientes de concentración. En suelo seco se dificulta la difusión, como vemos en la figura de la derecha. En este eje están los contenidos de agua en el suelo. Cuando la humedad disminuye de derecha a izquierda, también el potasio disminuye. En este caso es el potasio medido en resina. Algo similar ocurre con la temperatura, ya que afecta la actividad de las raíces. En la misma gráfica, pero en este eje, se aprecia cómo al disminuir la temperatura también disminuyen los contenidos de potasio en resina. En esta figura de la izquierda se muestra cómo al aumentar la temperatura del suelo de 15 a 29 grados centígrados aumenta 8 veces la cantidad de raíces y tienen más capacidad para explorar, y también aumenta 2 veces el contenido de potasio. El efecto de las condiciones de aireación del suelo también es a través de las raíces. Las raíces necesitan oxígeno y todo lo que limite la aireación, ya sea excesos de agua, compactación, etc., también va a afectar la disponibilidad de potasio. Con relación al efecto del pH, la absorción de potasio por las raíces se limita en suelos ácidos, y esto es un efecto directo de los contenidos de aluminio intercambiable que a su vez limitan el desarrollo de las raíces. Pero el pH también afecta la disponibilidad de potasio, ya que al encalar aumentan las cargas dependientes del pH y por tanto la capacidad de retener potasio. Al encalar también hay una liberación de sitios ocupados por aluminio, los cuales pueden ser ahora ocupados por potasio. Si en el encalado se usa cal dolomítica, que aporta calcio y magnesio, esto también es importante ya que puede afectar las relaciones calcio, magnesio, potasio. Si hay mucho calcio y magnesio con relación al potasio, se puede inhibir la toma de potasio por parte de las plantas. Entonces, cuando se hacen aplicaciones de cal, es posible que se deba aumentar la dosis de potasio. El potasio puede sufrir pérdidas. Cuando hablamos del ciclo, mencionamos los procesos de lixiviación y escorrentía de erosión. La lixiviación ocurre en profundidad, con el agua que se mueve en el perfil. Este mecanismo de pérdida puede ser sumamente importante en suelos arenosos de zonas tropicales húmedas o bajo agricultura de riego cuando se aplican láminas en exceso. Este proceso es más importante cuando se usan fuentes como el cloruro de potasio que cuando se usa el sulfato de potasio, debido a que el cloruro tiene una mayor solubilidad y a que el ion sulfato puede frenar el movimiento descendente de la sal. En suelos con baja capacidad de intercambio catiónico y bajo porcentaje de saturación con base, las pérdidas son mayores que en suelos con alta capacidad de intercambio catiónico y porcentaje de saturación con base. Por otro lado, las pérdidas por escorrentía y erosión ocurren en la superficie y están relacionadas con suelos en zonas dependientes, lo que produce mayores pérdidas de potasio intercambiable.
Vamos a hablar de cuáles son las fuentes de potasio que se usan normalmente y que pueden estar disponibles en el mercado. Primeramente tenemos las fuentes orgánicas como estiércoles, residuos vegetales o biosólidos. Como el potasio no forma parte de ninguna estructura dentro de la planta, no requiere del proceso de mineralización para estar disponible. Las concentraciones que aportan las fuentes orgánicas son muy variables, entre 0,2 y 2%, lo que equivale a aportes de 2 a 20 toneladas por hectárea. En este cuadro tenemos algunas fuentes orgánicas con su aporte de nitrógeno, P2O5 y K2O. Entre estas fuentes se destaca la vinaza como una de las que más aporta potasio. Las fuentes de potasio inorgánicas son los fertilizantes comerciales, cuyo contenido está expresado como K2O. Para la transformación de potasio a K2O se debe multiplicar por un factor que en este caso es 1,2, igual a lo que hicimos con fósforo. En este cuadro tenemos los fertilizantes inorgánicos más comunes con su contenido de K2O. Como pueden ver, algunas tienen nitrógeno, otras tienen fósforo, azufre o magnesio. El cloruro de potasio es el más común y tiene 60% de K2O. Le sigue el sulfato de potasio, que es menos concentrado y tiene 50% de K2O, pero tiene la ventaja de que contiene azufre. El sulfato de potasio y magnesio tiene 22% de K2O. El nitrato de potasio contiene 44 y además aporta nitrógeno. Y el fosfato monopotásico tiene 34% de K2O y además aporta fósforo. También tenemos el tiosulfato de potasio que tiene 25% de K2O. Entonces tenemos fuentes de potasio con variadas características químicas que pueden satisfacer las necesidades de nutrientes de los cultivos. Vamos a hablar ahora de las fuentes de potasio más usadas en la agricultura a nivel mundial. El cloruro de potasio o KCl es definitivamente la fuente más usada, tanto a nivel mundial como en el país. Es la más común. Este fertilizante es altamente soluble, lo podemos conseguir en colores rojizos o blanquecinos, pero su eficacia no depende del color. El color rojo proviene de pigmentos de hierro. Tenemos también el sulfato de potasio, K2SO4, que tiene la ventaja con relación al cloruro que aporta azufre, que en muchos suelos es un elemento deficitario y es una alternativa para cultivos sensibles al cloruro. El ejemplo más característico es el tabaco, cuyas propiedades de combustión se ven afectadas por los contenidos de cloruro en la hoja. Es menos soluble y tiene 1/3 de la solubilidad en agua que el cloruro de potasio. Por otro lado tenemos el sulfato de potasio y magnesio. Esta es una sal doble que aporta potasio y magnesio, ambos combinados con el sulfato. Es una fuente muy útil en suelos deficientes en magnesio y es importante como fuente adicional de magnesio azufre y que cuando se solubiliza tiene un pH 7. Si nosotros usamos, por ejemplo, como fuente de magnesio la cal dolomítica, esto sube el pH y podríamos usar azufre elemental, pero esto baja el pH. Entonces, este sulfato doble potasio y magnesio es una alternativa viable cuando no queremos afectar el pH del suelo. El nitrato de potasio no se comercializa en el país, ya que su uso está controlado por el Estado. Sin embargo, podemos revisar algunas de sus características. Aporta nitrógeno, tiene una alta solubilidad en agua, por lo que hay una disponibilidad inmediata tanto del nitrógeno como del potasio. Y por su mayor costo, solo se recomienda usarla en cultivos de alto valor comercial. Por su parte, el fosfato monopotásico tiene un alto contenido de nutrientes y aporta fósforo y potasio. Tiene un bajo índice salino, lo cual disminuye el posible daño a las semillas y plántulas y se usa en la formulación de fertilizantes líquidos que se pueden agregar como fertirrigación. Algo similar ocurre con el tiosulfato de potasio. Es un fertilizante líquido y se puede usar en aplicaciones foliares o en fertirriego. Finalmente, vamos a ver estos dos conceptos, extracción o remoción de potasio. Cuando hablamos de extracción, se refiere a la cantidad de potasio que es extraída en la biomasa aérea del cultivo, incluyendo las partes cosechables, a un determinado nivel de rendimiento. Es todo lo que el cultivo extrajo del suelo y se determina normalmente cuando el cultivo llega a la madurez fisiológica o a la etapa de máxima acumulación. Por su parte, la remoción se refiere a la cantidad de potasio extraída en los productos cosechados. Si el rastreo se devuelve al sistema de agricultura, por ejemplo, de conservación, entonces una alta proporción del potasio va a reciclarse y solo va a ser removido aquella parte de potasio que se extrajo en el producto cosechado.
En este cuadro se muestran los niveles de extracción y remoción de potasio de algunos cultivos importantes, expresados como kilogramos de K2O para un determinado nivel de rendimiento. Hay cultivos como el sorgo, donde hay una gran diferencia entre lo que extrae el cultivo y lo que se remueve, pero hay otros como el tomate, donde los valores son más similares. Y en el caso de pastos, como el alfalfa, la extracción y la remoción coinciden. Estos valores son importantes porque es lo que se usa para calcular las cantidades de potasio que se van a aplicar como fertilizante comercial o como una fuente orgánica. Esto es todo lo que tenía que decirles por el momento sobre este elemento potasio en la primera parte de esta presentación. Muchas gracias por su atención.